digitalizando el pasado, historias, relatos, anécdotas y fotografías de la Comuna 12 y la Floresta La Grande. Yo nací en La Floresta en 1950. Me tocó una infancia muy feliz, una infancia con muchos juegos en las mangas, en las canchas, en las quebradas, en los árboles, navidades maravillosamente alegres, de globos, de pólvora, de alegría, de música. Ya en cuanto a la educación, en la época en que yo nací existía la escuela Jorge Ortiz Rodríguez, que es donde hoy funciona la biblioteca, que tenía de primero a cuarto de bachillerato. Yo estudié en la escuela Jorge Ortiz Rodríguez de primero a cuarto, y quinto lo estudié en la escuela preparatoria Jorge Yepes Jaramillo, que quedaba donde queda hoy el Instituto de Bienestar Familiar en América. Y de ahí pasé de primero a cuarto de bachillerato al liceo San Javier. ¿Qué recuerdos tengo? Todos muy buenos, todos muy bonitos, tanto de la escuela como del colegio y como de los dos colegios. De la primaria tengo recuerdos de que, pues, imagínense, me enseñaron a leer y a escribir. Eso es un recuerdo imborrable, porque para mí la mayor satisfacción que puede tener un ser humano es aprender a leer y a escribir, porque eso le abre el mundo a cualquier persona, le da alas para volar, le da una comprensión mayor del universo, del mundo, se abre el cerebro de quien lee a todas las ciencias. En esa época la disciplina era muy rígida, porque estamos hablando en esta escuela hace 65 años. El que no traía la tarea le daban un reglazo o dos o tres, les daban con la correa en el rabo, en la mano con la regla, y cada semana lo mandaban a uno a que trajera a la mamá y el papá porque uno hablaba en clase o porque le contestaba al profesor. O sea, era una disciplina, digamos, de perros, porque uno no podía sino atender y dar rendimiento. Cuando eso, la mejor clase era la de dibujo, porque uno le pedía a la mamá y al papá los colores. Entonces había varias cajas de colores, que ahí se manifestaba, pues, digamos, la desigualdad del barrio. Había unas cajitas de colores de 6, los colores básicos, otras de 12 y otras de 24. Y había borradores, y había también el frasco de tinta china para escribir. Eso en cuanto a la escuela. Fuera de que en el descanso, que era aquí al frente, se jugaba fútbol, se corría, se jugaba pelota envenenada, y venía una señora a vender velitas y coco, que aquí ya murió. Aquí a la media cuadra vivía ella, doña Tina y doña Judith. Y también recuerdo una cosa muy valiosa para el desarrollo intelectual y físico de todos los que estudiaron en esa época acá, que en el gobierno de Pinilla, de Rojas Pinilla, le daban a todos los colegios y escuelas leche, queso holandés y pan. Todos los días de la vida se suspendía la clase mientras se repartía el queso con el pan y la leche. Y eso sirvió mucho para el desarrollo de la gente muy pobre, que no tenían para traer uno traía un litrico de leche y
los que no tenían pues para traer ese cuartico que era así en cuero, se alimentaba pues de la leche y del pan y del queso de las escuelas. Yo recuerdo que nos daban lectura, escritura, y cuando eso se utilizaba la tinta china y un cuaderno especial para aprender a hacer una caligrafía bonita. Esa caligrafía era lo que se llamaba el método Palmer, y el profesor que nos daba aritmética, escritura, lectura, religión, educación física, geografía, historia, eran temas muy rudimentarios, muy incipientes, pero daban unas bases muy importantes, porque al fin y al cabo no nos podían pues dar historia de Colombia avanzada en primero de escuela ni en segundo. Ya en quinto de escuela, que fue en la preparatoria Jorge Yepes Jaramillo, esa fue una época muy bella, porque nos llevaban cada 8 días al estadio Atanasio Girardot gratis, de cuenta del municipio, porque el estadio se fundó en 1954 y nos llevaban de cuenta del municipio gratuito a 30, 40, 100 o 200 personas. Íbamos al estadio y entrábamos gratis a lo que se llamaba Sol. Entonces nos tocó ver jugar a Pelé, a Garrincha, a Marildo, a la selección de Brasil, a Canocho Echeverri, a Cunda Valencia, a Mallita, a Mario Agudelo, a todos los grandes jugadores de fútbol de esa época, que sí eran jugadores verdaderos de fútbol. Nos tocó verlos. Y también era una disciplina militar, porque cada semana un profesor era el encargado de la disciplina, y ese profesor tocaba la campana para salir a descanso media hora. Y si por alguna razón en algún salón había un acto de indisciplina, tocaba la campana, nos hacían filar a todos los grupos y una reprimenda tremenda, y mande para la casa por la mamá y el papá a los que implementaban los desórdenes. Ahí ya nos enseñaban aritmética, ortografía, que era básica la ortografía, nos enseñaban ya geografía un poquito más avanzada, historia, nos enseñaban literatura, dictongos, triptongos, nos enseñaban de grandes escritores, pero sin leer pues ya el Quijote ni ningún libro famoso. Simplemente nos decían que había escritores muy famosos que posteriormente ya en bachillerato tendríamos esas oportunidades. Se acabó la Jorge Yepes Jaramillo y pasamos al Liceo San Javier, que quedaba eso que se llama Palo Grande, donde queda la subida para la cárcel de mujeres. Allá había de primero a cuarto de bachillerato. Nos tocó que el Ministerio de Educación llegara a primero para hacer exámenes a todos de todas las materias. Ya nos enseñaban con más intensidad historia, geografía, ciencias naturales, biología, geografía, historia con el padre Uribe. Y el ministerio nos hacía exámenes para ver si lo que nos estaban enseñando sí correspondía a lo que el ministerio necesitaba que enseñara. Después aprobaron segundo, después tercero y después cuarto. Tuvimos museo, que nos tocó hacer el museo. Tuvimos centro literario que se llamaba Gregorio Gutiérrez González. Jugábamos fútbol, hacíamos las fiestas del niño, cantábamos en las fiestas del niño, jugábamos en el salón de atrás, que era un patio inmenso, y pasábamos, era una educación muy divertida, también con mucha disciplina.
Y cuando abrieron el Liceo Consejo de Medellín, me dice el rector que nombraron: usted ya está reportado en este colegio, pero usted no le ha hecho nada al colegio. La diferencia entre un educador licenciado en educación y un maestro recomendado políticamente. Entonces el licenciado para cuarto y quinto de bachillerato me dijo: usted no le ha hecho nada al colegio, lo voy a recibir con matrícula incondicional, le sirve. Y dije: ya mismo. Entonces, por gracias a ese señor, terminé bachillerato, aunque en quinto y sexto también hubo problemas, también me echaron con otros 14 porque no íbamos a misa. Entonces todo el colegio se rebotó y nos respaldó, llamaron al rector al Consejo de Medellín, que era el patrón y el que pagaba, y le dijeron a ese rector: usted se tiene que poner en onda con los muchachos, que los muchachos de hoy son rebeldes y son inquietos, y usted no puede, como venía de ser cura, él no entendía eso. Entonces le supo a cacho pelado, ganamos la pelea y terminamos bachillerato en el Liceo Consejo de Medellín. Todos los recuerdos, así haya habido esos sufrimientos, son bonitos. Aprendí mucho, muy buenas relaciones, profesores maravillosos y un bagaje cultural sensacional.